Mis padres cambiaron cuando tuvieron dinero, ¿y yo? Olvidado en el proceso. Todo comenzó cuando Dave, mi hijo menor, tenía unos 5 años. En ese entonces, recibí un ascenso en el trabajo, y por primera vez en mucho tiempo, no vivíamos al día. Tuvimos un ingreso extra, y honestamente, se sentía increíble. Una noche, mi esposa y yo nos sentamos a discutir qué hacer con ese dinero adicional. Ambos estuvimos de acuerdo, empezaríamos a ahorrar para la universidad de Dave. En ese momento, no habíamos podido hacerlo antes, especialmente con Mac, nuestro hijo mayor. Cuando él era más joven, nuestras finanzas estaban en una situación mucho más complicada, y simplemente no podíamos pensar en ahorrar para su universidad. Mike tuvo que arreglársela solo. Pero con Dave, queríamos hacerlo de forma diferente. Abrimos una cuenta de ahorros para la universidad y comenzamos a guardar lo que podíamos. No era mucho al principio, pero con el tiempo, las contribuciones regulares hicieron que creciera hasta convertirse en algo significativo. Cuando Dave estaba en la escuela secundaria, todo se empezó a hacer más real. Era un chico motivado, con grandes sueños de convertirse en médico o abogado. Sabíamos que la universidad sería costosa, pero el fondo que habíamos creado nos daba tranquilidad. Finalmente, llegó su primera carta de aceptación. Dave estaba emocionado y vino corriendo para mostrárnosla. Era una de las universidades a las que había aplicado, y todos celebramos. Unos días después, llegó otra carta, esta vez de una universidad más prestigiosa. Fue entonces cuando decidimos que era hora de contarle sobre el fondo. Lo sentamos en la sala y le explicamos que, desde que tenía 5 años, habíamos estado ahorrando para su universidad. Cuando le dijimos el monto total, se quedó sorprendido y aliviado. Aunque el fondo no cubriría todo, le ayudaría a reducir los costos significativamente. Dave agradeció genuinamente el esfuerzo, y esa noche, todos sentimos que habíamos hecho algo bueno como padres. Poco después, recibí una llamada de Mac, nuestro hijo mayor. Desde el principio, supe que algo no estaba bien. No comenzó con un saludo habitual, su voz era inestable y preguntó, ¿estás solo? Cuando le respondí que sí, me dijo que estaba cansado de fingir felicidad por Dave. Me dijo que sentía que siempre había tenido que luchar solo, mientras que Dave parecía recibir todo sin esfuerzo. Intenté explicarle que no teníamos los mismos recursos cuando él era más joven, pero me interrumpió, no es solo el dinero, papá. Es todo. A veces me pregunto por qué me tuvieron si no podían darme lo que necesitaba. Esa declaración me dejó sin palabras. Traté de decirle que siempre lo habíamos amado y que habíamos hecho lo mejor que podíamos, pero no parecía querer escucharlo. Al final, dijo que necesitaba tiempo y colgó. Después de esa llamada, las cosas se sintieron tensas en casa. Mac no se comunicó con nosotros durante días, algo completamente inusual, ya que solíamos hablar con frecuencia. Mi esposa y yo intentamos no presionarlo, respetando su necesidad de espacio. Una noche, Dave nos preguntó directamente si algo estaba pasando con su hermano. No tuvimos más remedio que explicarle parcialmente la situación. Le dijimos que Mac estaba lidiando con sentimientos difíciles sobre cómo fueron las cosas cuando era más joven, pero que no era culpa de Dave. Dave, sin embargo, no pudo evitar preguntar, ¿está enojado conmigo? Le aseguramos que no era algo personal, pero él seguía viéndose afectado. Eventualmente, Mac envió un mensaje diciendo, no estoy listo para hablar todavía, pero estoy bien. Solo necesito más tiempo. Aunque fue un alivio saber que estaba bien, su mensaje dejó claro que aún había mucha tensión. Mi esposa y yo decidimos no forzarlo a hablar y darle el espacio que había pedido. Los días pasaron, y aunque intentábamos mantener la normalidad, la ausencia de Mac seguía pesando en la casa. Dave estaba emocionado con sus planes universitarios, pero mi esposa y yo no podíamos evitar sentirnos atrapados en el limbo. Queríamos estar ahí para Dave, pero el silencio de Mac era un recordatorio constante de que algo no estaba bien. Cada vez que revisaba mi teléfono, esperaba ver el nombre de Mac en la pantalla. Pero cada vez que sonaba, solo era un mensaje de un banco o correo no deseado. La espera comenzaba a consumirnos. Una noche, finalmente hablé con mi esposa sobre lo que estábamos sintiendo. Ella también había estado preocupada, aunque intentaba mantenerse optimista. Me dijo, deberíamos intentar contactarlo otra vez. Quizás darle más tiempo y luego intentarlo de nuevo. Pensé en ello por un momento. Por un lado, quería llamar a Mac y arreglar las cosas. Pero sabía que presionarlo podría empeorar la situación. Creo que deberíamos esperar, le dije finalmente. Él nos llamará cuando esté listo. No quiero alejarlo más. Ella suspiró, claramente frustrada. Odio esto. Parece que estamos caminando sobre cáscaras de huevo con nuestro propio hijo, ¿cómo llegamos a esto? Me quedé pensando en lo que dijo. Sabía que Mac estaba herido, pero nunca me di cuenta de cuánto tiempo había estado cargando esos sentimientos.
Mirando hacia atrás, intenté recordar si alguna vez había mostrado señales de que algo estaba mal. Siempre pensé que era solo estrés del trabajo o de la vida. Nunca imaginé que había algo más profundo. Mi esposa preguntó, ¿crees que debimos decirle sobre el fondo de Dad antes? Quizás si lo hubiéramos explicado antes, no se habría sentido tan sorprendido. No lo sé, respondí, encogiéndome de hombros. No creo que sea solo el dinero. Es todo lo que representa para él. La sensación de que no hicimos suficiente por él cuando era más joven. Ella sintió lentamente, y ambos nos quedamos en silencio. No había una solución fácil, y sabíamos que esto no se resolvería de la noche a la mañana. Mientras tanto, Ted seguía emocionado con sus planes universitarios. Había tanto que decidir, qué escuela elegir, qué estudiar, cómo organizar su vida. Pero cada vez que lo escuchaba hablar sobre su futuro, no podía evitar pensar en las palabras de Mac, tuve que luchar por todo, mientras Dad lo tiene todo más fácil. Quería estar feliz por Dad, y lo estaba. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme culpable por lo que Mac estaba pasando. Era un equilibrio difícil de mantener. Finalmente, una tarde decidí enviarle un mensaje corto a Mac, hola, Mac. Solo quería saber cómo estás. Te extrañamos. Avísanos cuando estés listo para hablar. Te queremos. Esperé horas para una respuesta, pero no llegó nada. La ansiedad seguía creciendo, y me encontraba revisando el teléfono constantemente. Finalmente, esa noche, llegó un mensaje. Estoy bien, papá. Solo necesito más tiempo. Hablaré cuando esté listo. Aunque fue un alivio saber que estaba bien, sus palabras eran distantes. Todavía estaba herido, y no sabía cuánto tiempo más pasaríamos esperando. Esa noche, mi esposa y yo hablamos nuevamente. Ambos sabíamos que no había mucho que podíamos hacer en ese momento, aparte de esperar. Mac tenía que llegar a nosotros por su cuenta, cuando estuviera listo. Mientras tanto, tratamos de enfocarnos en el presente y apoyar a Dad con sus decisiones. Pero cada día que pasaba sin noticias de Mac hacía que la carga emocional fuera más difícil de llevar. Esperábamos que, con el tiempo, pudiéramos reconstruir nuestra relación con Mac. Pero hasta entonces, todo lo que podíamos hacer era esperar, con la esperanza de que eventualmente pudiera compartir lo que sentía y que pudiéramos encontrar una forma de seguir adelante como familia. Con el paso de las semanas, la rutina en casa se volvió más pesada. Aunque Dad seguía entusiasmado con sus planes universitarios, había un peso constante en el ambiente. Mi esposa y yo tratábamos de ser optimistas, pero la ausencia de comunicación con Mac hacía que fuera difícil concentrarnos por completo en lo que estaba pasando con Dad. Cada vez que Dad hablaba de sus opciones universitarias o hacía preguntas sobre la vida en la universidad, no podía evitar sentir una punzada de culpa. Recordaba constantemente las palabras de Mac y cómo decía que él no había recibido el mismo apoyo cuando tenía la edad de Dad. Mi esposa notó que esto me estaba afectando. Una noche, después de que Dad se fue a su habitación, me dijo, tienes que dejar de castigarte por esto. Sabes que hicimos lo mejor que podíamos en ese momento. La miré y asentí lentamente, pero por dentro no estaba convencido. Lo sé, respondí, pero no puedo evitar sentir que podríamos haber hecho más. Y ahora Mac está tan distante que no sé si esto se resolverá algún día. Ella suspiró. Dale tiempo. Mike siempre ha sido fuerte, pero eso también significa que necesita más tiempo para procesar las cosas. Unos días después, mientras Ted estaba en la escuela, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocía. Al contestar, escuché la voz de Mac. Hola, papá, dijo con un tono neutro, como si estuviera probando el agua. Mac, respondí rápidamente, intentando contener mi emoción. ¿Cómo estás? Hubo una pausa antes de que respondiera. Estoy mejor, dijo finalmente. He estado pensando mucho. No quise presionarlo, así que simplemente le dije, me alegra mucho escuchar eso. Tu mamá y yo hemos estado preocupados por ti. Mac dejó escapar un suspiro. Sé que lo están. Y, quiero que sepan que no los odio ni nada por el estilo. Es solo que, es difícil para mí aceptar cómo fueron las cosas y cómo son ahora. Entiendo, le dije con sinceridad. Sé que no hicimos todo perfecto cuando eras más joven. Pero siempre tratamos de hacer lo mejor que podíamos con lo que teníamos en ese momento. Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. Lo sé, papá. Creo que parte de mí lo sabe, pero es difícil no compararme con Dad y todo lo que está recibiendo ahora. Mac, dije con cuidado, nunca ha sido nuestra intención hacerte sentir menos importante. Te queremos, y siempre hemos estado orgullosos de lo lejos que has llegado. Quizás no tuvimos los recursos para ayudarte en ese momento, pero eso no cambia cuánto te valoramos. Sentí que esas palabras tuvieron un impacto, aunque no podía verlo. Mike respiró profundamente antes de decir, gracias, papá. Necesito más tiempo para procesar todo,
pero quería que supieran que estoy bien y que estoy tratando de entender las cosas. Eso es todo lo que necesitamos escuchar, le respondí. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que siempre estamos aquí para ti. Lo sé, dijo con un tono más suave. Hablaré con ustedes pronto. Después de colgar, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que todavía había mucho por resolver, pero al menos esta llamada era un paso en la dirección correcta. Cuando le conté a mi esposa sobre la llamada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Estoy tan feliz de que finalmente quiso hablar contigo, dijo mientras me abrazaba. Quizás esto sea el comienzo de que las cosas vuelvan a la normalidad. Aunque había esperanza, ambos sabíamos que esto tomaría tiempo. Mike tenía heridas profundas, y sería un proceso lento para reconstruir nuestra relación completamente. Esa noche, mientras Dad hablaba emocionado sobre una universidad en particular, mi mente se sentía un poco más ligera. Sabía que todavía quedaba trabajo por hacer, pero esta vez, había algo que no habíamos tenido en semanas, un poco de esperanza. En los días siguientes, mi esposa y yo tratamos de mantener la esperanza de que la conversación con Mac fuera el inicio de una reconciliación. No lo presionamos, pero al menos ya no nos sentíamos tan perdidos como antes. Mientras tanto, Ted seguía inmerso en sus decisiones universitarias. Estaba entre dos escuelas principales, una que estaba relativamente cerca de casa y otra que estaba a varios estados de distancia. Nos emocionaba verlo tan motivado, pero también nos preocupaba el impacto que esto tendría en nuestra dinámica familiar. Una tarde, Ted nos sorprendió al decirnos, creo que ya me decidí. Quiero ir a la escuela que está lejos. Mi esposa y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que esa era la opción que más le entusiasmaba, pero no podíamos evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Estamos muy orgullosos de ti, le dije. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Dave se encogió de hombros. Solo siento que necesito salir de aquí y experimentar algo nuevo. Además, es una gran oportunidad para mí. No podíamos discutir con eso. Queríamos lo mejor para él, aunque eso significara verlo menos. Unos días después, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de texto de Mac. ¿Puedo pasar por la casa este fin de semana? Quiero hablar con ustedes. Mi corazón se aceleró al leerlo. Sin pensarlo dos veces, respondí, por supuesto. Estaremos aquí cuando quieras. Cuando le conté a mi esposa, se le iluminó el rostro. Eso es una buena señal, ¿verdad? Tal vez esté listo para reconciliarse. Eso espero, le respondí, aunque una parte de mí seguía nerviosa. No sabía exactamente qué esperaba de esta conversación, pero estaba dispuesto a escuchar lo que Mac tuviera que decir. El sábado por la tarde, Mac llegó a la casa. Cuando entró, parecía un poco incómodo, como si no supiera cómo empezar. Nos sentamos en la sala, y mi esposa rompió el hielo diciendo, nos alegra mucho que estés aquí, Mac. Él asintió y, después de unos momentos de silencio, finalmente habló. He estado pensando mucho sobre todo esto. No es fácil para mí, pero quería explicarles cómo me he sentido. Nos preparamos para escucharlo, sin interrumpir. Mac nos habló sobre lo difícil que fue para él vernos luchar financieramente cuando era joven. Nos contó cómo había sentido que tenía que cargar con mucho más de lo que un adolescente debería, y cómo eso lo había moldeado. Entiendo que las cosas eran diferentes cuando yo era más joven, dijo, pero no puedo evitar sentir que, de alguna manera, no era lo suficientemente importante como para que intentaran más. Esas palabras fueron difíciles de escuchar, pero sabíamos que necesitábamos afrontarlas. Mac, le dije, con la voz tranquila, entiendo por qué te sientes así. Pero quiero que sepas que siempre te hemos amado y hemos estado orgullosos de ti. En ese momento, simplemente no teníamos los medios para hacer más. Pero eso nunca significó que no fueras importante para nosotros. Mi esposa añadió, lamentamos que hayas tenido que cargar con tanto. Nunca quisimos que te sintieras solo en esto. Mac asintió lentamente, y aunque todavía había dolor en su rostro, parecía estar procesando nuestras palabras. Supongo que parte de mí sabe eso, dijo finalmente. Es solo que, cuando veo lo que están haciendo por Dad, no puedo evitar recordar cuánto deseé tener algo parecido. Y lo entendemos, le respondí. Es natural sentir eso. Pero queremos que sepas que nuestras circunstancias no cambian cuánto te queremos. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, haríamos más por ti, sin duda alguna. Mike suspiró profundamente. Supongo que todavía necesito tiempo para superar algunas cosas. Pero agradezco que estén dispuestos a escucharme. Siempre estaremos aquí para ti, le dije. Esa tarde, cuando Mac se fue, mi esposa y yo nos sentimos un poco más aliviados. La conversación había sido difícil, pero sentíamos que era un paso adelante. Mac no estaba completamente en paz con la situación, pero al menos ahora había espacio para el diálogo. En los días siguientes, Mac comenzó a comunicarse más con nosotros, aunque de manera lenta y cautelosa.
Cada pequeño mensaje o llamada era un recordatorio de que, aunque había heridas, también había esperanza de sanarlas con el tiempo. Dave seguía adelante con sus planes universitarios, y tratábamos de asegurarnos de que no sintiera el peso de lo que había sucedido con su hermano. Queríamos que ambos supieran que los amábamos y que siempre haríamos lo mejor que pudiéramos por ellos, incluso si no siempre lo lográbamos. Aunque el camino hacia la reconciliación con Mac sería largo, estábamos comprometidos a recorrerlo juntos como familia. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Mike seguía distanciado en algunos aspectos, pero poco a poco las conversaciones se volvían más frecuentes. A menudo eran mensajes simples o breves llamadas para preguntar cómo estábamos, pero cada pequeño gesto nos daba esperanza de que nuestra relación con él estaba en camino de sanar. Mientras tanto, Ted seguía inmerso en los preparativos para la universidad. Había decidido oficialmente asistir a la escuela que estaba más lejos, lo cual nos llenaba de orgullo, aunque también nos hacía conscientes de cuánto cambiarían las dinámicas familiares. Una noche, mientras estábamos cenando, Ted nos dijo: he estado pensando, ¿creen que debería intentar hablar con Mac? Quiero que sepa que no tengo nada en contra de él y que no quiero que piense que me estoy aprovechando. Mi esposa y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que Ted no tenía malas intenciones, pero también sabíamos que el asunto con Mac era delicado. Creo que sería una buena idea, le dije, pero no lo presiones. Déjalo a su ritmo. Quizás un mensaje para empezar, algo simple. Sí, agregó mi esposa. Solo hazle saber que estás pensando en él y que estás aquí si quiere hablar. Ted asintió y sacó su teléfono esa misma noche. Le envió un mensaje corto: hola, Mac. Solo quería decirte que te extraño y que espero que podamos hablar pronto. No quiero que pienses que te estoy quitando nada. Te quiero. No supimos si Mac respondería de inmediato, pero sabíamos que ese mensaje era un paso positivo para acercarlos. Pasaron un par de días antes de que Ted recibiera una respuesta. Cuando finalmente llegó, era breve pero significativa: gracias, Ted. Yo también te extraño. Hablemos pronto. Cuando Ted nos mostró el mensaje, vimos un destello de alivio en su rostro. Aunque las cosas no se resolverían de la noche a la mañana, al menos sabíamos que Mac estaba dispuesto a mantener abiertas las líneas de comunicación. Unas semanas después, organizamos una pequeña reunión familiar antes de que Ted se fuera a la universidad. Invitamos a Mac, aunque no estábamos seguros de si aceptaría. Para nuestra sorpresa, respondió diciendo que sí vendría, pero dejó claro que prefería mantener la reunión sencilla. Cuando llegó el día, todos estábamos nerviosos pero emocionados. Mac llegó puntual, luciendo un poco incómodo pero genuinamente feliz de estar allí. Nos saludó a todos y, aunque la conversación al principio fue un poco tensa, poco a poco se relajó. Durante la cena, Mac y Ted comenzaron a hablar más. Ted le preguntó sobre su trabajo y su experiencia en la universidad, mostrando un interés genuino. Mac, al principio cauteloso, comenzó a abrirse, compartiendo historias de los retos que enfrentó mientras estudiaba. Sabes, le dijo Ted en un momento, realmente admiro lo que lograste, Mac. Espero poder ser tan decidido como tú cuando esté en la universidad. Mac pareció sorprendido, pero también conmovido por las palabras de su hermano. Gracias, Ted. Estoy seguro de que lo harás genial. Solo, no tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Fue un momento pequeño, pero importante. Verlos conectarse nuevamente nos llenó de esperanza. Cuando la noche terminó, Mac nos abrazó a mi esposa y a mí antes de irse. Gracias por invitarme, nos dijo. Fue agradable estar aquí con todos. Siempre eres bienvenido, Mac, le respondí. Nos alegra mucho que hayas venido. Después de que se fue, mi esposa y yo nos sentamos juntos en la sala, exhaustos pero contentos. Había sido una reunión sencilla, pero sentíamos que había marcado un antes y un después en nuestra relación con Mac. Con el tiempo, seguimos trabajando para reconstruir nuestra conexión con él. Aunque todavía había heridas, las conversaciones se hicieron más frecuentes y menos tensas. Mike también parecía más receptivo a estar presente en momentos importantes, como las visitas ocasionales de Ted durante los descansos universitarios. Aunque sabíamos que no podíamos borrar el pasado, estábamos decididos a seguir adelante como familia. Las lecciones que aprendimos en este proceso nos hicieron valorar aún más la importancia de la comunicación y el esfuerzo constante en nuestras relaciones. A medida que Ted avanzaba en su vida universitaria y Mac continuaba construyendo su carrera, sentimos que, aunque imperfecta, nuestra familia estaba encontrando su camino de regreso al equilibrio. Con el paso de los meses, la relación entre Mac y la familia continuó mejorando, aunque de manera gradual. Había días en los que las conversaciones eran más fluidas y otros en los que todavía sentíamos algo de distancia. Pero cada paso que dábamos juntos, por pequeño que fuera, era una señal de que el tiempo y el esfuerzo estaban funcionando. Dave, mientras tanto, se había adaptado bien a la vida universitaria.
En sus llamadas y visitas, siempre hablaba con entusiasmo sobre sus clases y los nuevos amigos que había hecho. A menudo mencionaba que le gustaría que Mac viniera a visitarlo en el campus. ¿Crees que Mac aceptaría si lo invito?, nos preguntó durante uno de sus descansos en casa. Podrías intentarlo, le sugerí. Creo que él aprecia cuando le muestras que te importa. Unos días después, Ted le envió un mensaje a Mac: oye, ¿te gustaría venir a mi campus algún día? Me encantaría enseñarte todo lo que estoy haciendo aquí. Creo que te gustaría ver cómo es. Mike tardó un tiempo en responder, pero finalmente lo hizo. Claro, me gustaría. Quizás podamos planearlo pronto. Dave estaba emocionado. Mi esposa y yo también lo estábamos, aunque intentamos no hacérselo notar demasiado a Mac. Queríamos que se sintiera cómodo y no presionado. Unas semanas después, Mac cumplió su promesa y visitó a Ted en su campus. Aunque no presenciamos la reunión, Ted nos contó después cómo fue. Fue genial, dijo. Mac parecía impresionado con todo lo que estoy haciendo. Me dijo que estaba orgulloso de mí. No sé, sentí que realmente estaba tratando de conectarse conmigo. Mi esposa y yo intercambiamos miradas al escuchar eso. Era la primera vez en mucho tiempo que Ted hablaba con tanta emoción sobre su relación con Mac. Eso es maravilloso, le dije. Es un buen comienzo para ustedes. Dave sonrió. Sí, lo es. Creo que todo esto está mejorando, poco a poco. Después de esa visita, notamos un cambio en Mac. Aunque seguía siendo reservado en algunos aspectos, parecía más abierto y dispuesto a participar en reuniones familiares y conversaciones más largas. Durante la siguiente Navidad, Mac incluso se ofreció a preparar la cena con mi esposa, algo que nunca antes había hecho. Pasaron tiempo juntos en la cocina, y pude ver cómo bromeaban y hablaban con más facilidad que antes. Fue un pequeño momento, pero uno que significó mucho para todos. Esa noche, mientras cenábamos, Mac levantó su copa y dijo: solo quería decir que estoy agradecido por ustedes. Sé que hemos pasado por cosas difíciles, pero estoy contento de que estemos aquí juntos. Hubo un momento de silencio antes de que todos comenzáramos a sonreír y levantar nuestras copas también. Ese pequeño gesto fue como un cierre simbólico para todo lo que habíamos pasado durante los últimos meses. Aunque todavía quedaban cosas por trabajar, esa Navidad marcó un punto de inflexión para nuestra familia. Mike y Dad habían encontrado una forma de reconectar, y nosotros, como padres, sentíamos que finalmente estábamos en un lugar donde podíamos disfrutar de nuestra relación con ambos. El tiempo no había borrado las heridas, pero nos había enseñado a ser más conscientes, más comunicativos y más agradecidos por lo que teníamos como familia.